Un saludo en el nombre del Señor y de la Santísima Virgen María. Es muy importante conocer la vida de los santos y más de San Pablo y de San Pedro, los pilares fundamentales de la Madre Iglesia Católica. Comenzaré con Pedro. Pedro se llamaba Simón. Simón, que significa el que escucha a Dios. Él era un humilde pescador y era discípulo de Juan el Bautista. Pedro, cuando estaba con Juan el Bautista, tenía alrededor de 45 a 50 años. Él era el mayor de todos los apóstoles. Su hermano era San Andrés, que también era apóstol del Señor Jesús, y a través de Andrés fue que conoció a nuestro Señor Jesucristo. Él lo conoce cuando Andrés invita a nuestro Señor Jesucristo a acercarse a donde estaban pescando. Entonces es allí donde se han pasado todo el tiempo pescando, no logran eh, hacer una buena pesca, y el Señor le dice a Pedro que tire las redes de tal forma y hay una muy buena pesca. Entonces eh, Simón se acerca a él, se le arroja a los pies y le dice que se aparte porque él es un humilde pescador. Desde ese momento, el Señor le dice que de ahora en adelante será pescador de hombres y tu nombre ya no será Simón, sino Pedro, que significa piedra. Recordemos que la piedra es más fuerte, la piedra es concisa. No es muy distinto a una roca. La roca es formada por una arena, mientras que la piedra nace en sí como piedra. ¿Listo? Entonces, Pedro significa piedra y ahí más adelante es como una piedra angular, que desde allí se forma todo, la piedra angular de los arquitectos. Desde ese momento se forma un grupo donde está Pedro, Juan, Santiago, hermano de Juan, y Andrés, hermano de Pedro. Eh, Como les decía, Pedro y Juan ya eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Listo? Y ellos fueron los primeros apóstoles que ya continuaron con el Señor. De Pedro, lo que más aprendemos de él es su humanidad. Pedro era el mayor de los discípulos. La edad promedio de los discípulos era de 30 a 35 años. El más sardino era San Juan. San Juan en ese tiempo tenía 15 años, era el niño del grupo. Y Pedro, por ser el mayor, pues era al que más caso le hacían. Con Pedro aprendemos todo lo que es llegar a la confianza del Señor, sino que Pedro era muy emocional, se dejaba hallar mucho con las emociones. Entonces, como se dice popularmente, metía mucho la pata, ¿sí? Porque él era muy expresivo, él no pensaba, él no analizaba las cosas. Pedro era una persona iletrada, una persona que no había recibido nada de estudios y era muy temperamental, era de un genio muy fuerte. Y él continuó con el Señor. Entonces hubo varios capítulos donde él se acercaba mucho al Señor. Le hablaba, como se dice, de tú a tú, porque habían los otros discípulos, les daba como temor, incluso el mismo San Juan, que era el discípulo amado. Era tan cansón que en un momento y emotivo, que él le dijo a nuestro Señor Jesucristo que no se acercara a Roma, perdón, a Jerusalén, porque ahí lo iban a crucificar. Él les dijo, no, no, para allá no debemos ir. Y ahí fue donde el Señor le dijo que atrás Satanás, lo trató como Satanás, porque él no permitía las cosas del Señor. Y en algún momento, cuando Jesús empezó a preguntar que la gente qué pensaba de él, con ayuda del Espíritu Santo, Pedro fue el único que pudo decir, tú eres el Cristo, Hijo de Dios. Y al reconocerlo como Hijo de Dios, el Señor le respondió, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia. De ahí nace el pontificado, de ahí nace el papado. Y le entrega las llaves. ¿Por qué le entrega unas llaves? Porque era un símbolo para decir que va a cuidar el reino. Antiguamente a los reyes, cuando empezaba su reinado, les entregaban unas llaves. Por eso, cuando hay visitantes ilustres de una ciudad, se les dice, les entregamos las llaves. De allí, también le dijo que todo lo que atara en el cielo quedaría atado en la tierra, y todo lo que desate en el cielo, desate en la tierra, quedará desatado en el cielo, que ahí entra lo que es la confesión. Fue tanta la amistad con él, con Juan y Santiago. Recordemos que siempre fue Juan, Santiago y Pedro. ¿Listo? Él estuvo presente, Pedro, en la transfiguración del monte Tabor. Pedro junto con Juan y Santiago también estuvieron al pie del Señor en el huerto Getsemaní. Es decir, un grupo de apóstoles estuvieron un poquito más lejos, ellos estuvieron más cercanos en el momento en que él estaba orando. Pedro, en el momento de que el Señor iba a ser apresado, Pedro le cortó la oreja a Malco, así se llamaba el soldado al que le cortó la oreja, porque él era muy emotivo. El Señor le curó la oreja y en algún momento el Señor le dice a Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor. Por segunda vez, ¿tú me amas? Sí, Señor. Y la tercera vez que le pregunta, él pues ya todo decepcionado dice, sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, en Juan 21. ¿Qué pasaba con eso? El Señor ya sabía que lo iba a negar. ¿Listo? Y lógicamente más adelante Pedro lo niega tres veces al canto del gallo. De allí él hace algo muy distinto, y esa es una enseñanza que debemos tener. Nosotros tenemos imperfecciones, pero el Señor siempre nos va a ayudar a fortalecernos. Judas lo traicionó, pero se negó al perdón. Judas se hubiera ido donde el Señor y le hubiera dicho, Señor, perdóname por haberte vendido, el Señor lo hubiera perdonado. Pedro sí lo hizo. Pedro fue y le dijo, Señor, qué pena, yo la embarro mucho, qué pena, Señor, yo quiero ser perdonado. Y lo perdonó. Y allí es la invitación. Hay mucha gente que no se siente perdonada y que vive del pasado y que yo no soy indigno, que yo soy indigna, que yo soy indigno, que el Señor nunca me va a perdonar este pecado. Y eso entra a una concupiscencia y a un retraso espiritual. Pedro no. Pedro reconoció que había pecado mucho, pero también reconoció que el Señor lo perdonaba y lo transformaba. Y allí totalmente el cambio lo recibió cuando Pedro, después de Pentecostés, él se fue, se escondió, y la Santísima Virgen María junto con Juan fue y buscó a Pedro. Fueron a la casa a decirle a Pedro, a usted lo escogieron como príncipe de los apóstoles. Así se le decía a Pedro, príncipe de los apóstoles. Y de esa forma él empezó a regir, y ahí se reunieron, y cuando ya surgió lo del Pentecostés, fue cuando el Espíritu Santo lo iluminó a Pedro, lo iluminó y predicó a cerca de 3.000 personas. El Espíritu Santo le dio sabiduría, entendimiento en toda esa situación. Eso fue algo muy bello. A Pedro lo respetaban mucho. Incluso hay un pasaje bíblico donde Pedro junto con Juan, cuando María Magdalena les dice que el Señor ha resucitado, ellos salen corriendo. Y lógicamente pues Juan va más rápido porque es el sardino. En ese momento ya tendría unos 17, 18 años, mientras que Pedro tendría sus 50 años. Entonces llegó tarde. Pero era tanto el respeto a Pedro que cuando llegó a la tumba, Juan se quedó parado a la entrada. Él pudiera haber entrado, no, él se quedó parado esperando que Pedro llegara, y Pedro llegó y entró a la tumba. Esa es la autoridad
que tenía Pedro y que todavía tiene Pedro a través del Papa. Por eso a San Pedro se le dice el príncipe de príncipes, es el príncipe de los apóstoles. De allí en adelante él ya empezó a predicar, empezó a formar la organización de iglesias, empezó a viajar a diferentes lugares de Roma, de Israel. Con Pablo se encontraron más adelante, con Pablo pasaron cerca de 8 a 10 años, porque no fue un encuentro normal, porque Pedro envidiaba a Pablo y Pablo envidiaba a Pedro. Es que era chistoso porque Pedro decía, ¿cómo así que el Señor escogió a ese tal Saulo y que ahora se llama Pablo? Claro, lo escogió por inteligente, por sabio, ese me está ganando, qué jartera con este señor. Y Pablo decía, qué vergüenza encontrarme con Pedro. Pedro estuvo al lado del Señor. Pedro lo escogió el Señor. Pedro es el príncipe de los apóstoles. Qué vergüenza yo tan pecador encontrarme con un hombre tan sabio y tan inteligente. Es decir, ambos se criticaban, pero era en un sentido de admiración. Finalmente, Pedro tuvo un papado, él fue el cardenal de Roma, el obispo de Roma, durante 25 años continuos. Y allí es que sale el anillo del pescador y todo lo que hoy representa al Papa Francisco, todo lo que es el papado. Entonces ya sobre el gobierno de Nerón, a los 75 años, Pedro es crucificado y lo crucifican y él dice, yo no quiero morir crucificado como el Señor, no. Y entonces colocaron al revés la cruz, lo crucificaron boca abajo, por eso la cruz cuando está boca abajo se llama cruz petrina, la cruz petrina. Muchos dicen que la cruz satánica, y no, es la cruz petrina. Otra cosa es que ya le quieran meter lo satánico. No, él murió crucificado boca abajo a los 75 años de edad. Y su tumba está justo debajo del altar donde está formado Roma. Esa es la historia de Pedro, extensa. Por eso en un próximo video les hablaré de lo que fue San Pablo.